capítulo 2 de Santiago. Comencemos leyendo juntos, pongámonos de pies, leyendo juntos en el primer versículo del capítulo 2 de Santiago para poder comenzar esta mañana. Dice Santiago 2, versículo 1: Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismo. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desamparado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante, le dicen: siéntese usted aquí, en este lugar cómodo. Por el pobre le dicen: quédate allí de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies. ¿Acaso no han discriminado entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos en la fe y hereden el reino que he prometido a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfemean el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? 8. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestras algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrado toda. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quien han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tienen obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguese y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Es también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. 20. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se lo tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no por la fe, por solo la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pueden sentarse. Las obras no nos llevan a la salvación, no nos llevan al cielo. Las obras, que lo que la religión nos pide, es de que primero tenemos que hacer ciertas cosas, ciertos trabajos, ciertas ofrendas o sacrificios para poder, como quien dice, obtener una cita con el Señor, para ver si nos escucha. Eso es lo que la religión del mundo nos dice. Las
obras que Santiago nos está diciendo aquí son obras que debemos de hacer o que estaremos haciendo por fe. Por fe, porque no somos salvos por las obras que hacemos, sino somos salvos y a través de que somos salvos, podemos hacer esas obras. Santiago es muy directo y ha habido personas que dicen que él no habla con amor. Hay muchas personas que han dicho que el libro de Santiago no debe existir en la Biblia, pero Dios lo permitió estar en la Biblia por alguna razón. Y comparándolo Santiago con el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo sabemos que él es el apóstol del amor. Han dicho que también que hay muchos, se contradicen los dos, lo que uno dice se contradice con el otro, y en realidad no es cierto así, porque cuando ellos estuvieron juntos ante el cónsul de Jerusalén, estaban los dos juntos y pudieron explicar que el amor que Pablo explica viene del Señor, y el amor que en realidad está detrás de las obras que Santiago habla coinciden con los dos. Vayamos al libro de Efesios en el capítulo 2. Aquí está Pablo hablando. Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 8. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino de que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte o porque nadie se esponje o se crea más, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pablo hablando de obras que coincide con lo que Santiago nos está diciendo. Santiago nos ha dicho que pongamos en acción, en práctica, lo que hemos aprendido. Por fe, la fe que salva debe estar en acción para hacer las obras que el Señor, nuestro Dios, ha preparado. Cuando llegamos al trabajo o llegamos a la escuela, nuestro trabajo ya lo sabemos, pero hay veces que nos dan tareas que han preparado para nosotros. Nosotros firmamos un arreglo, un contrato, diciendo que vamos a someternos bajo la dirección de nuestro supervisor. Y cuando llegamos sabiendo cuáles son nuestras responsabilidades, y nos dice: eso es lo que tienes que hacer hoy. El Señor tiene preparado también para nosotros las tareas o los trabajos para nosotros. Y cuando nosotros llegamos ante Él, es que porque nosotros nos sometemos bajo de su liderazgo, debemos seguir esas obras. Después Santiago nos dice que es como tener un cuerpo sin espíritu. La fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu, está muerto. Las obras, la fe sin obras está muerta. Dice en el 18, de nuevo en Santiago: sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Cuando nosotros cristianos que venimos y oramos, por lo regular siempre nos ponemos en las rodillas y oramos cuando vienen las cosas difíciles, cuando hay una tempestad por la que estemos pasando. Y eso es bueno, de venir y orar. Pero una vez de que pasa esa tempestad o que pasa esta situación difícil, no volvemos a orar otra vez,
sino que hasta después, cuando hay una situación difícil, es cuando otra vez estamos orando. Cuando nos humillamos ante el Señor, es cuando venimos a Él. El Señor nos da también un ejemplo en fe en acción. Cuando miramos la semana pasada donde Lucas, cuando los amigos que llevaron a su amigo ante el Señor y que no pudieron pasar a llevar a Jesús porque había la multitud, en Lucas 5:17, y tuvieron que hacer un agujero en el techo para poder bajar a su compañero, porque ellos sabían, por fe, sabían que Jesús lo iba a sanar, y por fe tomaron acción para poder bajarlo ante el Señor y sanarlo. Su fe en acción estaba trabajando, la fe de los amigos estaban trabajando para poder traer a su compañero. Ese es el tipo de fe que Santiago nos dice: tomen acción. O podemos orar, simplemente decir, ¿sabes qué? Yo tengo fe. Podemos orar que el Señor nos traiga un trabajo. Podemos orar que el Señor va a hacer una obra. Podemos orar por lo que sea. Pero simplemente decir, quiero un trabajo, y no salimos a buscar un trabajo. O decimos, si el Señor lo quiere, lo va a proveer. Claro que el Señor lo va a proveer, pero simplemente no nos va a caer ese trabajo ante nuestras manos, simplemente por orar. Lo puede hacer, pero Él quiere que nos levantemos, vayamos a buscar, llenar aplicaciones. El Señor nos ha dado una tarea que tenemos que cumplir mientras estamos aquí. Y si nosotros ignoramos esa tarea, también ignoramos o perdemos la bendición que nos va a traer a través de esta tarea, este trabajo, esta obra. Mientras descubriendo en el libro de Nehemías, también miramos en el libro de Esther, cuando se le presentó la oportunidad a Esther, donde todo el pueblo de Jerusalén, los judíos, iban a morir. Y el Señor la puso en ese momento para que ella pudiera obrar por fe y por el pueblo, su gente. Ahora ella pudo ignorar ese llamado, esa oportunidad, porque su primo le dijo, tú estás en este momento para esta ocasión. El Señor puede seguir obrando, no contigo, pero si lo ignoras, no serás bendecida. Ella, obvio que tenía miedo, porque en ese entonces, aún siendo la esposa del rey, no podía presentarse ante el rey y no perder su vida. Así es que le pidió a su primo Mordecai que orara, que le pidió al pueblo de Jerusalén que oraran por ella, y también que guardaran un ayuno para poder ella también ponerse en oración y en ayuno y hacer por fe la obra que el Señor le presentó, la oportunidad que ella tuvo. Sabemos la historia que sí obedeció. Así que nosotros tenemos esas oportunidades cuando se nos presentan y las podemos ignorar, y es cuando perdemos esa bendición, no necesariamente materialístico, pero una bendición espiritual. Versículo 19 dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Hubo un estudio con las congregaciones cristianas, las diferentes denominaciones, donde hubieron varios resultados preguntándoles que si ellos creían en Dios o si creían que existía un Dios. Los bautistas, el 95% de los bautistas creen que sí existe un Dios.
El 92% de los presbiterios creen que sí existe un Dios. Y los metodistas, el 85% creen que sí existe un Dios. Ahora, el promedio de todos los cristianos, de todas las congregaciones cristianas o los evangelistas, creen que 90% creen que existe un Dios. Eso fue en el 2003, en el 2009, perdón, eso fue en el 2009, en el 2013 bajó a 82% el promedio. Así es que la gente, estoy hablando de gente que está en la iglesia, que están dentro de los templos cristianos, no creen en Dios y va bajando. Pero los demonios, que dice aquí, ellos creen y tiemblan. Ningún demonio es incrédulo. Tiemblan ante el nombre de Jesús. En el infierno no hay ningún incrédulo. Tal vez fueron allí porque no creían en Cristo, no aceptaron a Cristo aunque se les presentó. Tal vez esa fue la razón que terminaron ahí. Obvio sabemos que terminaron ahí por esa razón. Pero ahora, tristemente, ninguno es incrédulo. Todos creen en Cristo porque lo han visto. Ya fueron juzgados. Los demonios creen y tiemblan. Cuando Jesús en Lucas 8 vino a este pueblo y estaba esta persona, este hombre que estaba poseído por una multitud de demonios, legión. Jesús no dijo nada, sino simplemente se le acercó y este demonio que habló por todos los que estaban dentro de este hombre, le dijo, se reconoció quién era Cristo y dijo, déjanos en paz, no nos tormentes. Y le pidió permiso, les pidieron permiso a Jesús para poder salir y entrar en los marranos que estaban cerca. Y por temor a Cristo, se sometieron a la palabra del Señor. El temor que ellos tienen, los demonios, el temor que ellos tienen es porque saben que los espera al final del tiempo. Terminarán en tormento eterno. Si nosotros tuviéramos ese temor, que debemos tener ese temor, pero temor de humillación ante el Señor, temor de perder su amor, el tener esa fe como la tienen los demonios, esa fe de saber que Cristo ya fueron juzgados por Cristo. Al tener ese temor, huyen al oír su nombre. Versículo 20 dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Hay un espacio de 40 años de Génesis 15 a Génesis 22. En Génesis 15 el Señor le había prometido a Abraham que le iba a dar un heredero de su propia sangre. Y 40 años pasaron para que él hiciera pasar esta promesa. Y él, durante esos 40 años también, obvio, sabemos que Abraham flaqueó. Y por escuchar a su esposa, quiso hacer otra manera, porque tal vez dijo, tal vez el Señor nos bendecirá a través de nuestra sierva. Y no fue así.
el Señor después le habló a Abraham y le dijo, ven, yo creo que fue una noche oscura y clara, le dijo, ven, mira hacia el cielo, cuenta las estrellas, si es que puedes. Tus descendientes serán así de innumerables como las estrellas. Cuando hemos ido a acampar, porque vamos en áreas donde obvio no hay luz de la ciudad, y durante la noche podemos mirar hacia arriba si es que no hay nubes y mirar las estrellas tan claras, o mirar satélites cuando van pasando. Y eso es que todavía hay luz cerca de la ciudad. Cuando Abraham estaba con el Señor, no había luz para poder no mirar esas estrellas. En Génesis 22, Abraham fue puesto a prueba, donde le pidió que sacrificara a su único hijo, Isaac. Y por fe, Abraham lo llevó hasta ese punto que casi le clavaba ese puñado a Isaac. Creo que si el Señor me hubiera pedido a mí que quisiera ese sacrificio, tal vez trataría de negociar con el Señor, decirle que no hay otra manera, o tal vez puedo hacer otra cosa, sacrifícame a mí, no a mi hijo, a mi único hijo. Es lo que dijo el Señor, le dijo a Abraham, tu único hijo. Pero porque obedeció, también fue llamado su amigo y se le acreditó como justo. O sea, se le depositó a su cuenta bancaria espiritualmente el ser justo. Porque Abraham en ese entonces, en el Viejo Testamento, no sabían que en el Nuevo Testamento iba a venir Jesús a morir por nosotros y ser sacrificado por el perdón de nuestros pecados. Pero en ese entonces, por fe, lo siguió y obedeció. Y en ese entonces, cuando Isaac iba a ser sacrificado, no era un niño de unos 3, 4 años, sino que Isaac ya tenía más o menos como 20 años. Así que también Isaac, por fe, siguió a su padre. La Biblia no habla de que diciendo que él puso un struggle, no se opuso a que su padre lo atara y lo pusiera en el altar para ser sacrificado. Tal vez sí tenía temor, obvio que iba a tener temor al saber de que estaba ya listo para ser sacrificado, pero él también por fe obedeció a su padre, que su padre iba obrando por fe. Versículo 22 en Santiago dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y eso se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras, no por la fe solo, no solo por la fe. Vayamos al libro de Hebreos en el capítulo 11. Comenzando en el versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibirá como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad
de cimiento sólido, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incomparables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habían tenido oportunidad de regresarse a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Así es que Isaac, el Señor le dijo que lo llevaba a hacer una ofrenda, un sacrificio usando a Isaac. Pero Abraham tenía la fe que el Señor Dios tenía tanto poder de que sacara a Isaac fuera de los muertos. Esa fe es comparable con la que Dios, Cristo nuestro Señor, tuvo cuando Él fue a la cruz, porque Él, sabemos que mientras estaba orando en el jardín de Getsemaní, le pidió al Señor que si habría otra manera de hacer su voluntad, que le hiciera, pero el Señor le dijo no. Así es que Cristo por fe fue a la cruz, sabiendo que por fe el Señor lo iba a resucitar, el Padre lo iba a resucitar, sacando de los muertos. Y Abraham y Sara, ya estando a una edad de que ya no podían tener hijos, ya tenían 80 y más años de edad cuando tuvieron a Isaac, sabiendo que el Señor sacó a Isaac de la muerte o del vientre muerto de Sara, así como sacó también a Cristo fuera de esa tumba, fuera de la muerte. Así es que es una comparación de cuando Cristo fue crucificado y fue sacado de esa tumba, yendo por fe, obrando, caminando. Abraham también por fe, llevando a su hijo a ser sacrificado, el Señor lo sacó de ese vientre muerto. Versículo 25. Dice: de igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En Josué 2 es cuando aprendemos de esta prostituta Rahab, donde ella le ofreció hospedaje a los dos espías que habían entrado. Y ella no era una persona creyente en Cristo. Bueno, fue creyente después, pero era parte del pueblo que eran enemigos de Dios. Y ella no tenía conocimiento
del Señor, Dios nuestro Señor. Tenía solamente el conocimiento por medio de los rumores que llegaban al pueblo, porque ella después les comenta que el pueblo completo temblaba al escuchar lo que el Señor estaba haciendo con Jerusalén, con los judíos, y su corazón se derritía de miedo. Así es que ella por fe ya sabía que este pueblo, Jericó, iba a ser derrotado, ya estaba derrotado. Era simplemente cuándo iba a ser derrotado. Y porque ella, simplemente por escuchar lo que el Señor estaba haciendo, creyó. Siendo enemiga de Dios, creyó, y el Señor también le dio esa misma bendición que Abraham recibió. Fue salva. Y no nomás ella, sino que también el resto de su familia. Así es que ella, Rahab, no simplemente desafió el pueblo a que ella pertenecía a ser, si se hubieran dado cuenta que ella los hospedó, tal vez la pudieran haber matado. Y también desafió, aunque sabemos que tal vez tenía miedo, también desafió el que iba a decir su familia. Fue un ejemplo para el resto de su familia, el decir, yo le creo a Dios. Yo creo todo esto estos rumores que nos han llegado. ¿Por qué? Porque lo podemos ver a la distancia. Cómo es que está obrando el Señor. Y les ayudó a esos dos espías. Y sabemos después de que al derrumbar las paredes, fue salva junto con su familia. Y hay muchas veces que debemos de nosotros tomar también esa estanza, es decir, con nuestra propia familia tal vez. Estaba conversando con una pareja el miércoles pasado, donde me decían que ellos son salvos, pero su familia, ninguno es salvo. Y estaban preguntando, ¿estaría bien el retirarnos por cierto tiempo de nuestra familia? Porque nos están humillando, se están burlando de nosotros, les traemos la palabra y no quieren escuchar. Yo les dije, tal vez sea buena idea retirarte, pero a la misma vez no olvidarte de ellos, para que ellos vean, por ejemplo, lo que el Señor está haciendo en ti. No les tires para atrás cuando te insulten. Escúchalos y simplemente diles qué es lo que dice la Biblia, con amor, qué es lo que dice la Biblia. Porque nuestra familia nos conoce de dónde venimos nosotros, y al decir, es lo mismo que ellos nos estaban conversando. Sabemos qué es lo que hacíamos, ellos saben lo que hacíamos, saben de dónde vengo, saben mis fallas, mis debilidades. Y al decir que soy cristiano, me miran y me humillan. Y por esa misma razón, porque ellos saben de dónde vienes, saben quién eras antes de Cristo, ahora por ejemplo, ponte de ejemplo tú mismo para que el Señor obre por ti. Él te preparó para este tiempo, así como Esther fue preparada para este tiempo, porque esta pareja ya está avanzada de edad y me han comentado, dicen, he perdido mucho tiempo, el Señor todavía me puede usar. Claro que te puede usar. Él sabe a qué horas ibas a, qué día, qué año, a qué hora ibas a llegar con Él. Y Él tiene preparado esta obra para ti. Así si de nosotros sabemos que el Señor nos tiene preparado una obra, Él nos llama
por fe debemos obrar. No simplemente decir, lo estoy haciendo para que se me quite de encima el pastor, sino para obrar por fe que el Señor te ha llamado y preparado estas ciertas tareas para ti, para que tú seas bendecido a través de tu obediencia al Señor. Y recuerden que he dicho que el Señor nos da opciones, pero tenemos la libertad de desobedecer. Oremos.